Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Construir la patria grande, un desafío del portal ALBA. Desde el 2004 difundimos principios de la Alianza Bolivariana. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. Nuevamente juntos para que tratemos de forma colectiva de abordar la realidad y de incorporar otras miradas que muchas veces no están en los grandes medios de comunicación. Hoy tenemos una invitada súper especial, la abogada Cristina Caamaño. Ella es interventora de la AFI y aparte es presidenta de Justicia Legítima. Con ella tuvimos la oportunidad de charlar y de abordar un tema que nos parece que es fundamental y que por ahí no nos tomamos el tiempo necesario para entender: los servicios de inteligencia. ¿Para qué sirven los servicios de inteligencia en democracia? Le escuchamos a Cristina Caamaño. Desde que terminó la Guerra Fría, podemos decir que los servicios de inteligencia tienen que servir para cuidar a la ciudadanía, para protegerla de enemigos externos, por supuesto, y además para poder generar colaboraciones para con el país. Para nosotros el tema principal, por supuesto, es que no haya ningún acto terrorista. Nosotros ya sufrimos los actos terroristas, teníamos agencia de inteligencia, evidentemente estaba haciendo otra cosa. Entonces, lo principal es que no haya ningún acto terrorista. Y después de eso es esto, que son los lineamientos que nos ha dado el presidente, en donde lo que analizamos son recursos naturales, la política internacional, la ciberseguridad, el tema del crimen organizado. Y bueno, para todo eso requerimos de la agencia de inteligencia y a la vez de las colaboraciones que tenemos con otros países. Cuando llegó la intervención, con el mandato del presidente Alberto Fernández de no más a los sótanos de la democracia, decidimos ver qué es lo que se había hecho. Y ahí lo que encontramos fue espionaje ilegal. Desde muchos ámbitos diferentes, lo único que había era espionaje ilegal. Nosotros eso lo transformamos en inteligencia estratégica, que es esto que te estaba marcando yo. Entonces hicimos un plan de inteligencia nacional con los lineamientos que nos dio el presidente, y para evitar lo que dirían algunos jueces de cuentapropismo, que para mí no era cuentapropismo, sino que era la bajada que daban las autoridades, empezando por el presidente, porque la agencia, o sea, el director o directora de la agencia dependen directamente del presidente de la nación. Y tenemos rango de ministro como interventor, pero dependo directamente del presidente de la nación. Entonces, para evitar el mal llamado cuentapropismo, lo que hacemos son directivas. Entonces, las directivas solamente las puedo firmar yo. Las directivas dicen qué direcciones o secretarías o subsecretarías de la agencia van a actuar, cuál es el plazo, cuál es el dinero que van a aplicarse a esa directiva, y entonces esa es una manera de poder regular y evitar el espionaje ilegal. Cuando nosotros llegamos no había una carpeta que decía Ada San Juan y el espionaje, no existía nada de eso, ni bueno ni malo. Estaba todo diseminado porque cada uno hacía un poco lo que quería. O sea, le bajaban una orden de hay que ver qué pasa con los familiares de Ada San Juan y salían todos a hacer espionaje.
lo que hacemos es un intercambio de información. Nosotros tenemos agentes de inteligencia con su nombre que se presentan ante el embajador porque trabajan dentro de la embajada, pero para relacionarse con otras agencias de inteligencia, entonces en distintas partes del mundo, que son los que nos traen información sobre qué está pasando, por ejemplo, con el hidrógeno verde. Bueno, yo no soy especialista, yo soy abogada, no soy especialista en hidrógeno verde. Sin embargo, nuestros analistas que están en la central, en la AFI, en central en la ciudad de Buenos Aires, más lo que salga de las delegaciones del interior, más los que nos den los delegados que están en el exterior, más los colaterales, que son los agentes de inteligencia extranjeros que están en la ciudad de Buenos Aires, podemos armar un producto que le pueda servir al presidente o a los ministros a fin de determinar qué es lo que más conviene con el hidrógeno verde, con el litio y así sucesivamente. Nos parece súper importante este aporte que hace Cristina Camaño, interventora de la AFI, sobre la inteligencia como una forma de diplomacia que sirve a la democracia y sirve al pueblo. Los servicios de inteligencia cuidan a la democracia, deben cuidar a la democracia y deben cuidar a lo que hace a la democracia, sus ciudadanos, el pueblo y sus recursos naturales. Seguimos en el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad con esta entrevista exclusiva. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Seguimos con Cristina Camaño, interventora de la AFI, también presidenta de Justicia Legítima, y con ella abordamos un tema que es central, que es fundamental y que no hemos tenido la posibilidad de abordar profundamente en la esencia. Hablar de justicia y democracia. Hoy la justicia en su superestructura está absolutamente cuestionada. Recientes encuestas sostienen que la población no cree en la justicia. ¿Cómo democratizar la justicia? ¿Cómo recuperar ese poder del Estado para que cumpla su función, que es justamente hacer justicia? Temas que abordamos con Cristina Camaño. El eslogan es la democratización de la justicia o del poder judicial. Y ese es uno de los fundamentos por los que se creó Justicia Legítima. Yo como presidenta de Justicia Legítima y estando acá en Córdoba para dar una charla para Justicia Legítima, realmente es como que vemos que 10 años después, porque este año cumplimos 10 años de que se creó Justicia Legítima, es como que todos nos estamos dando cuenta hacia dónde tenemos que ir. Nosotros tenemos un poder judicial que es bastante corporativo, en donde es una élite que lo único que tiene son muchos privilegios. De hecho, yo estoy jubilada, yo no cobro sueldo en la agencia porque estoy jubilada como fiscal de la Nación y vivo de mi jubilación, que es muy buena. Entonces, tenemos un montón de privilegios, nadie quiere largar los privilegios, pero más allá de eso, eso a veces lo que genera, no en todos, pero sí en esta parte más dura, más corporativa, lo que genera es darle la espalda al ciudadano, ciudadana. Le damos la espalda al pueblo. Nosotros necesitamos un poder judicial que pueda acercarse al pueblo, que pueda ver, nadie va a un juzgado o a una fiscalía porque le gustaría ver qué hacen allá adentro. Todos cuando van tienen un problema, o un pariente preso o fueron víctimas de un delito. Entonces me parece que yo hablo sobre todo en el tema penal, porque es el tema que más me convoca, pero lo mismo puede pasar en el tema civil o comercial. Los jueces tienen que poder acercarse a la ciudadanía y ver qué es lo que la gente necesita y tratarlos con el mayor de los respetos, porque de hecho nuestros grandes sueldos los paga el pueblo.
En principio la reforma debería ser feminista. Fíjense que en este momento tenemos 4 hombres a cargo de la Corte Suprema, que más allá de que es una locura que sean 4 hombres también, eso es mucho peor. Entonces, que sea feminista, que se democratice, que se pierdan los privilegios que tiene, que haya, por ejemplo, así en el Ministerio Público y en el Ministerio de la Defensa, hay lo que se llama ingreso democrático, donde la gente concursa para poder ingresar. Entonces entran de todos los estratos sociales. En el Poder Judicial no, sigue existiendo el hecho de yo nombro a tu hija y vos después me das y yo hago entrar a tu hijo. O sea, ese entrecruzamiento de la familia judicial sigue muy arraigado. Entonces, bueno, tenemos que romper con todas esas cosas. Creo que es necesaria la política, por sobre todo, y la movilización de la gente. Creo que lo que pasó ayer, lo que pasó el 1 de febrero, son hitos para poder decir necesitamos cambiar. O sea, es con la movilización de la gente y con la política en el mejor de los sentidos, la negociación en el mejor de los sentidos, ¿no? Es cómo se va a poder cambiar, porque vos pensás que el Poder Judicial es el único poder que no lo elige, que no es elegido por el pueblo, los legisladores los elige el pueblo, el presidente lo elige el pueblo. Acá esto no es elegido por el pueblo, tienen cargos vitalicios, o sea, vos sos juez desde que asumiste hasta que te morís, o bueno, si te echan por alguna cosa que tiene que ser gravísima. Bueno, todas esas cosas deberían poder, por lo menos, si van a seguir igual, pero que los jueces lo sientan como una responsabilidad hacia la ciudadanía. Esta corporación judicial, conjuntamente con los medios de comunicación hegemónicos, conjuntamente con lo que era antes la AFI, conjuntamente con los partidos de derecha neoliberales y los empresarios neoliberales, son los que conforman el lawfare, que son los armadores de causas. ¿Para qué? Para meter preso a los políticos populares, populares, los que la gente vota habitualmente, o sea, los empiezan a esmerilar hasta que los destrozan y desarman causas y terminan detenidos, terminan presos. Todo lo que compartió con nosotros Cristina Camaño nos parece de absoluta importancia y relevancia, pero elegimos quedarnos con lo último, que habla de la participación popular y la responsabilidad de la ciudadanía al defender las cuestiones que son básicas y centrales en la construcción de una democracia que sea pluralista, diversa e inclusiva. Siempre la respuesta está en la movilización popular. Tengo una propuesta súper interesante para ustedes. Carnes Vikingo, la mejor carne de las Sierras Chicas. Si vas por la E53, una parada obligada. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa.
te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Y ya teníamos muchos reclamos acumulados en nuestra bandeja de entradas pidiendo por favor que vuelva Melissa Luc. Con ella abordamos un tema que para nosotros es fundamental, la economía feminista. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de economía feminista. ¿Cómo se creó este concepto de el hombre económico? Este agente racional que siempre maximiza sus beneficios y que actúa exactamente igual sin importar ninguna característica de identidad cultural. Esto es, dónde nació, qué género tiene, qué sexo biológico tiene y, por sobre todo, en qué país y en qué condición social nació el individuo. Lo que la economía feminista viene a incorporar al estudio de la economía tradicional es exactamente esta idea, de que las personas no tomamos las decisiones exactamente iguales porque tenemos condiciones previas que son diferentes, en donde en el caso del feminismo, nuestra condición biológica nos determina un camino a lo largo de nuestras vidas en donde se nos dice que tenemos que hacer ciertas actividades y que por sobre todo se nos dice que no podemos hacer otras. Ahí es cuando la economía feminista viene a intentar demostrar que la economía tradicional tiene un sesgo masculino. Y lo que está haciendo en realidad es analizar la realidad del individuo varón, heterosexual, cis, de clase media, educado, blanco, que nació en condiciones privilegiadas en relación al resto de los individuos del mundo. Porque no es lo mismo ser mujer en Argentina que ser mujer en África tampoco. Por lo tanto, lo que la economía feminista viene a incorporar es algo que la economía no pudo hacer desde ninguna de sus teorías. Y es incorporar las construcciones culturales que existen sobre el sexo biológico con el que se nace y los límites que los mercados te ponen para poder desarrollarse. Básicamente, la economía feminista lo que está tratando de hacer es incorporar las decisiones que los individuos tomamos cuando tenemos un pasado y una construcción cultural detrás nuestro que nos limita en nuestras posibilidades. Y es por eso que es importante entender que la economía feminista no intenta poner a la mujer por encima del hombre, pero la economía tradicional sí hace eso. En el programa de hoy abordamos temas centrales con Cristina Camaño. Nos parece, como dijimos, importante hablar de lo que significa la democracia, darle seguridad a la democracia, cómo es la justicia en este sentido para que los ciudadanos nos sintamos protegidos y no vulnerados por un sistema de justicia. Una justicia que es funcional al poder económico y mediático concentrado y deja de ser respetuosa de los derechos del pueblo trabajador. No en todos los casos, pero sí en su superestructura. Cuando hablábamos con nuestra invitada, decíamos que por ahí se hace difícil saber cuál es el camino a transitar cuando parece tan blindado y custodiado el poder judicial, mediático y económico. Y nos parece que es fundamental retomar sus palabras y retomar un concepto que muchas veces compartimos en nuestro programa. La responsabilidad de la ciudadanía, el compromiso del pueblo trabajador y organizado es siempre la respuesta. En la calle pudimos decirle que no al 2x1 y pudimos profundizar y avanzar muchas revoluciones de nuestro país. Siempre el pueblo movilizado en la calle como una sociedad consciente es la salida que ilumina un camino. A veces estamos tentados de esperar
que un líder nos diga por dónde ir. Cuando no encontramos las respuestas, el liderazgo tiene que ser colectivo y el compromiso tiene que ser solidario. Siempre la salida es colectiva.